Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la entrevista. Hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021. Soy Milagros Durán, Mili Channel en las redes sociales, y hoy vamos a hablar de cómo está nuestra salud mental. Y para eso he invitado a una excelente y prestigiosa psicóloga. Ella es Yorelis Acosta, con quien vamos a conversar sobre este tema que nos toca a todos de cerca, cómo está nuestra salud mental y sobre los trastornos más frecuentes que pueden afectar nuestra salud mental. Y vamos a conversar con ella sobre qué podemos hacer para manejar adecuadamente nuestra salud mental. Bienvenida, Yorelis Acosta. Muchísimas gracias, bellísima la introducción, tanto de tu programa, te felicito, te deseo muchísimo éxito en esta etapa que emprendes del canal de Mili y bueno, por supuesto agradecida de estar en tu programa. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pero me gustaría contarles quién es Yorelis Acosta. Ella es psicólogo clínico y tiene estudios de posgrado en intervención psicosocial, psicología social y ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Es investigadora y coordinadora del área sociopolítica en el Centro de Estudios, en el Centro para el Desarrollo, conocido como CENDES, un prestigioso instituto de la Universidad Central de Venezuela. Y en los últimos 4 años se ha concentrado en el estudio de los estados de la frontera, migración, suicidios, salud mental de los venezolanos y bueno, toda esa dimensión psicológica también para las empresas. O sea que Yorelis abarca un abanico bastante grande sobre la psicología y sobre la salud mental y de todos estos procesos que nos afectan en lo individual, en lo colectivo y también en las empresas. Es profesora asociada en la Cátedra de Psicología Social en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Y actualmente también, como si eso fuera poco, es directora general de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Social y Política. ¿Lo dije bien? Para el periodo 2020-2022. Ok, estás vigente entonces. Sí, claro. Estoy justo ejerciendo la Secretaría General, se llama, una asociación académica donde hacemos estudios de psicología social y política y también, además de reto, un honor que por primera vez la Secretaría General descanse en Venezuela, que a pesar de todas nuestras limitaciones se pueden hacer cosas, se puede hacer investigación y se pueden hacer alianzas y que nuestro trabajo sea tan bueno como mis colegas del resto de América Latina. Qué bueno, qué interesante. Bueno, el tema de hoy, como hemos dicho, Yorelis, es cómo está nuestra salud mental. Siempre hemos conversado fuera de cámaras. Me decías tú el otro día que si nos duele una rodilla, pues vamos al traumatólogo, vamos al médico general. Si nos duele la cabeza, también rápidamente vamos al médico. Pero si tenemos algunos dolores del alma, a veces como que nos hacemos los locos y vamos postergando vamos postergando enfrentar esa situación. Pero quería comentarte, Yorelis, que según diferentes estudios realizados, la pandemia hizo que los trastornos de ansiedad y depresión se dispararan a niveles nunca vistos y que millones de personas en todo el mundo han desarrollado estos trastornos debido al confinamiento y otros asuntos que hemos tenido que manejar durante esta pandemia que todavía estamos atravesando. ¿Cómo podemos saber si estamos sufriendo un trastorno de ansiedad? Sí. En la introducción que tú hiciste presentando las actividades que yo realizo, hay dos dimensiones que atraviesan todo mi trabajo. Uno es el tema de la salud mental. Eso me tiene muy ocupada en los últimos años, pensándolo en Venezuela, pensándolo en las organizaciones, pensándolo a lo individual, ¿verdad? El tema de la salud mental. Y el otro eje que es transversal a todos mis estudios es el tema de la crisis en Venezuela, porque obviamente vivir en un contexto de crisis
tiene repercusiones psicológicas también para nosotros. Entonces, desde hace muchos años yo vengo diciendo desde la universidad, que es mi espacio natural de trabajo, cuídense, cuide su salud mental. Todos debemos cuidar nuestra salud mental, sobre todo si vivimos en contextos adversos, si enfrentamos dificultades económicas, ¿verdad? Son elementos que ya está demostrado que afectan. Y bueno, América Latina además tiene problemas comunes, todos los países tienen sus problemas y en este contexto llega la pandemia. Cuando nos avisan que nos tenemos que cambiar prácticamente todo nuestro comportamiento, nuestros hábitos y que además tenemos que hacer un confinamiento como nunca antes se había señalado en el mundo, no teníamos idea cuánto tiempo íbamos a estar encerrados en casa. Todo el mundo imaginó que íbamos a estar un mes o mes y medio y que vamos a hacer en ese mes y medio en la casa y empieza, bueno, a acentuarse el teletrabajo, el uso de todos estos dispositivos que forman ya parte de nuestra vida. Yo enseguida dije, esto no lo van a aguantar los ansiosos. El ansioso es una persona de mucha libertad, de mucha actividad, anda a una velocidad bárbara y tú le dices, usted se tiene que quedar en la casa. El ansioso se va a sentir como un león enjaulado. Y desde ese momento empecé yo tomando como base lo que he estudiado de salud mental, qué puedo yo decirle a las personas que pueda ser útil y qué va a pasar. Puede ser que hayan roces familiares, porque no estamos además acostumbrados a estar las 24 horas del día juntos. Generalmente nuestra rutina es, sale uno, los niños iban al colegio, se queda la mamá haciendo sus actividades, el papá no está, pero como dicen los más jóvenes, 24/7, todos en el espacio que generalmente compartimos y que ese espacio se va a convertir para muchos en nuestra vida total. O sea, en la casa tú vas a estudiar, vas a trabajar, la recreación, el descanso, ejercicio, todo allí implicaba, bueno, orientación para las personas. Pero además, con el agravante, como tú señalas, que no tenemos esa conciencia y ese contacto con nuestra mente y con los aspectos psicológicos y no sabemos qué debe pasar para buscar ayuda profesional o para cuáles son esos síntomas de alarma que me dicen tengo que cuidarme, tengo que trabajar un poco menos, tengo que mejorar mis hábitos, ¿verdad? Porque sí tenemos ese entrenamiento en los aspectos físicos, como tú señalabas, si me duele una muela, yo voy al odontólogo y no se me ocurriría ir con un pirata de la odontología. Uno busca un buen odontólogo que te haga un buen trabajo. No tenemos el mismo entrenamiento con las cosas de la mente o con los aspectos psicológicos y tenemos que empezar a llamar la atención allí. Eso tiene que ver, Yoreli, perdona que te ataje allí, es esa dificultad que tenemos en buscar ayuda profesional, porque es algo general en América Latina. Esa dificultad tiene que ver mucho con los prejuicios con respecto a la salud mental, ¿no? Porque todos los que son trastornos mentales o todo lo que tiene que ver con la salud mental, lo miramos como con mucho prejuicio. O sea, si alguien tiene cualquier enfermedad, bueno, está sufriendo tal cosa, pero si tiene una enfermedad mental, es como hay una mirada muy castigante, no sé cuál sería la palabra exacta, Sí, pero de hay una mirada de discriminación. prejuicio a la persona que tiene algún trastorno mental y por eso todos queremos decir, bueno, los demás se enferman de problemas mentales, yo no. Sí. Lamentablemente todavía hay mucho prejuicio en relación a la salud mental, hablar de los trastornos. Y también yo coloco de ejemplo que cuando tú sufres de tensión alta, la gente lo dice, tengo problemas de tensión alta, tengo problemas de glicemia, ando buscando tal medicamento, voy al médico, voy al internista, pero muy poca gente quiere decir estoy yendo al psicólogo o yo sufro de ansiedad o tengo trastornos del sueño, a pesar que el trastorno de sueño es el padecimiento más frecuente, ¿verdad? Y que mucha gente lo tiene, lo sufre y te lo comentan en lo cotidiano, no, yo no duermo bien, yo me acuesto muy tarde, me cuesta conciliar el sueño o me levanto muy temprano y ya no me puedo volver a quedar dormido. Eso es un trastorno de sueño, es lo más frecuente. Pero no lo decimos, no decimos sufro de ansiedad o sufro de depresión o tomo tal medicamento o yo estoy estable. Entonces, allí el papel del periodista es importante en la medida que
vamos a hablar, vamos a escribir, vamos a abrir un espacio para conversar de temas como este. De todas maneras, yo también estoy dándole vuelta a buscar un término que asociemos más positivamente con el cuidado de nuestra salud psicológica, ¿no? Y utilizar lo menos posible salud mental, precisamente porque más bien la tenemos asociada a la enfermedad mental, y no es así. Si yo precisamente me quiero alejar de la enfermedad, yo tengo entonces que cuidar mi salud física y mi salud psicológica, para ser mucho más fuerte y para poder enfrentar todas las exigencias de la vida cotidiana desde la tranquilidad. Yo asocio el tema de la salud mental con la tranquilidad. Si lo definimos de manera tradicional, la Organización Mundial de la Salud nos va a decir que es nuestro bienestar, que la salud mental está asociada a nuestra capacidad, a nuestro bienestar para enfrentar lo cotidiano, el día a día, pero además ser productivos y vivir socialmente bien. Es decir, que gozar de buena salud no solamente es en el aspecto físico y el aspecto psicológico, sino que hay una dimensión social. Es un concepto mucho más integral, ¿verdad? Y mucho más retador también poder cumplir. Claro. Bueno, yo tengo Claro. salud social, salud psicológica, salud emocional, es complicado. Pero yo le digo a la gente que piense en la tranquilidad. Salud mental es tener tranquilidad. Usted cuando se va a dormir tranquilo, se despierta tranquila, se desconecta de sus preocupaciones y descansa, o por el contrario, se lleva esas preocupaciones a la cama, despierta a medianoche y las ideas le dan vuelta, se despierta incluso agotado. Hay personas que duermen y aún durmiendo 5 o 6 horas, que puede ser un periodo normal, se despiertan muy agotados, se despiertan ansiosos, ¿verdad? Entonces, esos son señales de alarma. Cuando usted no duerme bien, cuando tiene poca energía, cuando tú sientes que me falta, sí, energía para salir para cumplir con mi rutina. Lo he visto en pandemia muy acentuado, la inestabilidad emocional. Tú puedes estar un día bien y al otro día sientes que te pasó algo, o sea, no puedo salir. Tómese su tiempo, haga un stop, porque estamos muy sobreexigidos, hemos cambiado muchísimo en este tiempo. Por supuesto, sí, tienes frecuentes dolores en el cuerpo. Bueno, a mí me duele con frecuencia la cabeza, o me duele el cuello, o aprieto mucho mis mandíbulas, que también es un tema frecuente. El aumento de consumo de cigarrillos, drogas, bebidas alcohólicas, ¿verdad? También debería llamarnos la atención, sobre todo a los que están a nuestro alrededor, o ya alguien en mi familia está cambiando sus hábitos o tiene hábitos no saludables, que eso va a influir en su salud. Y tener pensamientos recurrentes. Es un tema que también lo estoy viendo muy frecuentemente, como las personas te dicen, no puedo controlar el pensamiento, me preocupa demasiado, me despierto, tengo una idea que me da vuelta, se llama pensamiento rumiante, ¿no? No puedes controlar eso. Y por supuesto, mucho más allá, ya saliéndote de este tema de la normalidad, bueno, que tú escuches voces o que sueñes o que sientas que te dan instrucciones de lesión, son síntomas de alarma. Tienes que buscar ayuda especializada. Ayuda. Ok, y me gustaría, Yorelis, que pudiéramos definir o diferenciar entre tristeza y depresión. ¿Cómo saber? Porque la tristeza es una emoción natural de los seres humanos, igual que la alegría. Pero ¿cómo saber cuando esa tristeza ya no es solo tristeza, sino que ha ido a otro estadio y ha pasado a ser depresión? ¿Cómo saberlo? Sí. Bueno, como tú señalas, la tristeza es una emoción general, universal. Todos nos podemos sentir tristes en algún momento de la vida. Es inevitable. Es inevitable sentir miedo, tristeza, rabia y alegría. Al menos esas 4 emociones se consideran universales, básicas. Hay otras teorías que hablan de 6 u 8 emociones, pero pensemos que son esas 4. Todas las personas en el mundo van a sentir tristeza, rabia, miedo y alegría. Además de eso, las emociones tienen intensidades. Tú te puedes sentir, oye, un poquito nostálgico, me hace falta mi familia, estoy lejos, pero te puedes sentir inmensamente triste, intensa. Todos sabemos la diferencia entre
tengo un poquito de rabia o agarré la mamá de las rabias, como decimos acá, ¿no? O, bueno, la alegría sería menos preocupante, que tú te sientas contenta, o la versión más intensa de la alegría, que es el éxtasis. Me siento inmensamente alegre. Así quisiéramos sentirnos siempre, pero eso no ocurre siempre así, ¿ok? Pero cuando esa tristeza se va haciendo muy intensa, no desaparece. Pasas días en esa tristeza y van apareciendo pensamientos de mucha preocupación, rumiantes, pensamientos negativos, ya nosotros nos tenemos que alarmar, porque nos puede llevar a una depresión. Y ya la depresión es un trastorno del estado de ánimo. La tristeza tú la puedes manejar perfectamente con algunas indicaciones, sales y cumples con tu jornada laboral, pero cuando estás deprimido, no. Cuando estás deprimido, hacer una pequeña actividad, lo más cotidiano, te parece que requiere un gran esfuerzo. Y el otro elemento diferenciador es que el que está deprimido pierde el sentido de la vida, pierde la conexión con la vida. No quiere vivir el que está deprimido. Pierde el gusto por la vida, ¿no? Sí, y pueden aparecer entonces pensamientos suicidas y llevar a la ejecución de quitarse la vida, que es obviamente lo más grave. Para mí hay como un continuo, ¿verdad?, de lo que sería la tristeza, y si esa tristeza se va acentuando y tú no la atiendes, no buscas ayuda especializada, te puede llevar entonces a una depresión. No hay un tiempo tampoco específico que se diga, bueno, 4 días de tristeza intensa, no existe. Más bien se piensa en semanas. Si usted una semana no puede manejar su estado de ánimo, es muy negativo, te sientes muy triste y comienzan a aparecer estos pensamientos rumiantes, recurrentes e ideación grave, hay que buscar ayuda especializada. Ayuda especializada. Finalmente, Mili, sí. Tú decimos que solo puedes manejar la tristeza con alguna indicación, pero generalmente la depresión ya requiere de tratamiento farmacológico también. Ok. Quería preguntarte qué tipo de factores disparan la depresión, porque obviamente lo que yo he visto de manera cercana, cuando alguien pierde un familiar, cuando ya la tristeza se alarga por mucho tiempo, puede llegar a deprimirse, ¿no? Cuando perdemos un familiar o perdemos el trabajo, pero quisiera que tú me comentaras cuáles son esos factores que pueden ser disparadores de la depresión. Bueno, hay varios factores. Hay factores biológicos, ¿verdad? Hay factores como los genes o la química del cerebro que pueden producir algunas alteraciones y llevarte a una depresión. También las experiencias de vida, como tú dices, un trauma, perder el trabajo, perder un ser querido, antecedentes familiares. También se ha visto en algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, donde los factores antecedentes familiares, hereditarios son importantes, y también los estilos de vida. Por supuesto, los estilos de vida, el consumo de sustancias, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, muy acentuado, te puede llevar también a una depresión. Ok. He escuchado con mucha frecuencia hablar de ataques de pánico. ¿Los ataques de pánico son una consecuencia de la depresión o no tiene nada que ver? Pues no tiene nada que ver, están más bien agrupados entre los trastornos de ansiedad. La ansiedad tiene varios tipos y el trastorno de ataques de pánico es una variante de la ansiedad. Fíjate que yo he escrito también bastante en estos tiempos, como te decía, el tema de la salud mental me tiene muy ocupada porque la pandemia trajo mucha ansiedad, pero además es el segundo trastorno más frecuente. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Yorelis? La ansiedad es una respuesta compleja ante una situación que tú puedes considerar te pone en peligro, es diferente. Cuando te enfrentas a una situación nueva, tu forma de responder es con alteración fisiológica, con alteración cognitiva o conductual.
Generalmente pensamos que la ansiedad tiene una dimensión fisiológica. Y Dame es unos cierto. ejemplos, porque ustedes los médicos y los psicólogos tienden a hablar en unos términos que Sí, a veces las personas no entienden. ¿Esos claro. síntomas cuáles son, por ejemplo? Ajá, lo más frecuente en los síntomas físicos es que la persona refiera taquicardia, dolor de cabeza, palpitación, sudoración, pero hay personas que pueden llegar a vomitar, que tiemblan, que sudan, ¿verdad? Por tanto, una de las cosas que yo hago con mis pacientes es saber cuáles son los síntomas específicos de su ansiedad y cuál es la intensidad de esos síntomas. Entonces, habrán tantas ansiedades como personas, porque yo he tenido pacientes que solo tienen síntomas físicos, pero hay otros pacientes que también tienen síntomas cognitivos. ¿Cognitivos a qué se refiere? A este pensamiento rumiante, a este pensamiento negativo, generalmente anticipatorio negativo. El ansioso se bloquea, la ansiedad te bloquea la creatividad. Cuando muchas veces las personas te dicen, y muchos periodistas te dicen, es que no puedo, no me sale el trabajo, me siento frente a la computadora y me quedo en blanco. El ansioso es el que anda buscando las cosas y no las consigue, se pone torpe, porque hay una dimensión que afecta la memoria, atención, concentración, creatividad, pensamiento, también forman parte de ese síndrome complejo que es la ansiedad. Y hay elementos también, síntomas conductuales. Me como las uñas, me halo el cabello, ¿verdad? Y me siento muy inquieto, y la sensación de voy a perder el control, algo me va a pasar. Pero al final, ese gran síndrome que es la ansiedad, que es un conjunto de síntomas, para mí se reducen en dos fundamentalmente, que el ansioso siempre anda alterado, con una alta activación física, ¿verdad? Taquicardia, me cuesta respirar, la respiración es entrecortada, y luego el pensamiento ansioso. El pensamiento ansioso es un pensamiento anticipatorio catastrófico. El ansioso siempre se imagina el peor escenario, y ese peor escenario a lo mejor no sucede. ¿Okay? Ya. Y Entonces, esa luego, es la cuando la ansiedad. ansiedad ya está en su máximo nivel, ¿es cuando se desarrolla un ataque de pánico? Sí, entonces, ¿qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico son todos tus síntomas de manera intensa en el mismo momento, imagínate. Y generalmente puede pasar en la noche o en la madrugada, cuando tú estás tranquilo, te atacan todos estos síntomas. Imagínate tú, taquicardia millón, te falta el aire, crees que te va a pasar algo, puedes sentir dolor en el pecho, y esto puede durar entre 10, 20 minutos, media hora, si no logras tranquilizarte y calmar esos síntomas. Es muy frecuente que la persona diga, me va a dar algo, piense que le puede dar un ataque al corazón, que pida que lo lleven al hospital, y cuando te hacen tu evaluación te dicen, es un ataque de ansiedad lo que usted tiene. Entonces, la ansiedad, que es este trastorno complejo, tiene además varios tipos. Puede ser una ansiedad específica. Una ansiedad específica es, mira, yo siento ansiedad en la mañana, cuando me estoy levantando y tal, o en la noche. También es muy frecuente que la persona sienta ansiedad, o ante una situación específica, me siento ansioso. Luego viene la ansiedad generalizada. Siempre, todas las 24 horas, yo vivo ansioso. Esos son casos ya extremos, y a veces hay que medicar, dar algún tipo de ansiolítico, ¿verdad? Ya. Las fobias están dentro de la categoría de las ansiedades, y también el trastorno de pánico. ¿Qué hacer para manejar la ansiedad cuando somos más naturistas y no queremos consumir fármacos? Bueno, ¿Qué cosas podemos hacer en la vida claro, diaria para combatir la ansiedad? busque un psicólogo, ¿verdad? Porque el psicólogo, al menos en Venezuela, el psicólogo no puede medicar. Te puedo recomendar, tómese un té de hierbabuena, de valeriana o estas cosas, pero eso ayuda también. Ahí, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros hábitos e inclusive nuestra alimentación, porque hay alimentos que pueden estimularte la ansiedad, esa taquicardia. Entonces, bueno, disminuya el café, disminuya ciertas bebidas picantes, grasas, o sea, revise sus hábitos de alimentación, y hay algunos alimentos también que tienden a calmarte. Entonces, bueno, frutos secos, la banana, son alimentos que te ayudan. Entonces, bueno, hay que ir corrigiendo todos estos elementos. Ya, pero la primera recomendación es busque ayuda especializada, busque a un psicólogo.
Sí, y recordemos que la ansiedad tiene también intensidad. Cuando usted sienta, ¿verdad? Primero que tu respuesta ante un reto, ante una situación difícil, no puede ser la ansiedad. Eso es lo primero que hay que corregir. Construir un nuevo hábito de respuesta ante una situación novedosa. Porque, ¿qué hace el ansioso? El ansioso, me voy de viaje, tengo ansiedad. Mira, te van a promover en el trabajo. No puede ser. O sea, respondes con ansiedad ante cualquier situación y resulta que si tú te vas de viaje, tú puedes estar emocionado, más no ansioso. Si tú tienes un reto enfrente, tú puedes estar pero súper excitado, más no ansioso, ¿ok? Tienes que manejar la ansiedad. Eso es fundamental. Y, Pero también decir, Mili, que ujú. todos en algún momento de la vida podemos tener ansiedad. ¿Okay? Entonces debemos estar atentos, no ser tan crueles con nosotros, que no hay edad para pedir ayuda y que incluso las estadísticas señalan que más de un 80% de las personas en algún momento de la vida puede tener una crisis de ansiedad y un porcentaje también muy alto puede ser un ataque de pánico. Pero eso no significa que tú vayas a desarrollar el trastorno de ataque de pánico. Solamente el 2% de las personas desarrollan el trastorno como tal. Es posible, Yorelis, porque tú, los ejemplos que me has dado son muy gráficos y o sea, incluso ante buenas noticias generas ansiedad. ¿Es posible cambiar esa mirada de las cosas para que en vez de ansiedad te causen felicidad, te causen alegría? Claro. ¿Cuál es el truco para cambiar la mirada de las cosas y que nos causen alegría y no nos causen ansiedad? Sí, incluso hay otra palabra que es prima de la ansiedad, que es el estrés, ¿verdad? Ajá, A veces ajá. lo usamos como sinónimos, no vamos a entrar en esos detalles, aquí generalmente lo usamos como sinónimos, pero ¿quién no ha dicho estoy estresado, estoy estresada? Es una palabra que nos acompaña desde siempre. Yo procuro no usarla, y menos cuando tenemos niños cerca, porque imagínate, mi mamá está estresada, mi papá está estresado, ahí empezamos a copiar y a modelar comportamientos inadecuados ante situaciones difíciles. Recuerdo hace poco que estaba iba a tomar un vuelo para el interior y se me acerca una señora y me dice, ¿usted es la psicóloga de las emociones? Le digo, sí. Cuando se va la luz, mi hija se pone muy nerviosa y hasta sangra por la nariz. Y yo Wow. me quedé mirando a la señora y dije, esta debe ser una mamá muy ansiosa también, que cuando se va la luz, ¿sabes? Se grita. Ella Sí. debería mantenerse calmada, tener sus velitas cerca, bueno, en Venezuela es así, tener el plan B, agarrar a su hija, darle seguridad, ven acá, vamos a prender la luz, vamos a buscar una linterna, ¿verdad? No te va a pasar nada cuando estés conmigo, o sea, usted, su mamá, debe ser fuente de seguridad y no fuente de nervios. Sí, sí, porque los hijos copian todo y Así es. aprenden más de lo que ven de nosotros que de aquello que les decimos. Entonces, ese es el gran reto, romper esa manera de responder y Ujú. responder desde la tranquilidad. Hay que crear un nuevo hábito, una nueva forma de responder ante los problemas. Y también entender, es parte de lo que yo trabajo, que las personas entiendan que hay muchas emociones, que tú tienes que escudriñar en ellas, contactarte, conocerlas y ponerle un nombre. No todo es ansiedad, a lo mejor es excitación, emoción, anticipación, ¿qué más? Bueno, la misma alegría intensa, a lo mejor me voy de viaje y entonces, pero es que tengo una alegría porque me voy a reencontrar con los míos, a lo mejor es una alegría muy intensa y tú le pones el nombre que no corresponde. Yo me Ya, cuido también mucho con los pacientes porque la gente te dice, estoy deprimido. Entonces tú le dices, pero usted explora sobre todo el sentido de la vida. Usted está conectado, usted quiere a su familia, tiene trabajo, se levanta y hace su cuestión. No, usted no está deprimido, lo que tiene es una tristeza intensa. Vamos a ponerle el nombre que corresponda y no nos pongamos aquí una etiqueta que no es. así es. Últimamente he visto, Llorelis, también que muchas madres hablan que sus hijos adolescentes están deprimidos. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Que ya la adolescencia es difícil, pero si hay depresión, pues es un poco más Sí. compleja la situación. Sí, bueno, son otros tiempos, yo creo que falta mucha investigación todavía en esta área, pero sí estamos viendo cambios en los adolescentes, incluso el suicidio adolescente, el suicidio en los adolescentes está subiendo también. Entonces hay que explorar más.
se habla de una generación de cristal, una generación que nació con mucha tecnología, pero eso hay que validarlo realmente, ver cuáles, porque si bien puedes tener unas debilidades, esta es una generación que tiene otras fortalezas. Entonces, ¿cómo te apoyas en eso para superar y compensar la inestabilidad emocional que puede acompañar a muchos adolescentes? Pero sí estamos muy preocupados porque el tema de la ideación suicida aparece. Luego, la exposición a las redes, a los retos que le gustan a los jóvenes. Pareciera que te excita mucho pisar esa línea amarilla que te separa de, ¿no? De lo normal y no. Entonces, algunos retos nos pueden dar mucha risa, como el del cubo de hielo y agua fría, ¿verdad? Donde hasta muchos actores se echaban el balde encima, pero hay otros retos que son muy peligrosos y que pueden llevar a complicaciones médicas o la muerte también. Bueno, y ya para finalizar, Yorelis, me gustaría saber qué hace Yorelis Acosta para cuidar su salud mental, porque yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada y nadie está exento de un colapso si no haces lo que tienes que hacer para tener una vida balanceada. ¿Qué haces tú? Bueno, yo me cuido muchísimo, me cuido muchísimo. He tenido la oportunidad de trabajar con distintos gremios y con periodistas también aquí en el país que me dicen, pero es que nosotros estamos expuestos a la noticia negativa, a los hechos, a la calle. Y yo les digo, pero un psicólogo también. Difícilmente alguien te llame para comentarte algo bueno, ni siquiera tus pacientes que has dado de alta luego, Yoreli, me siento súper bien, tengo 6 meses súper estable, casi no te dicen eso. Yo sí les mando un mensaje, ¿cómo se sienten? Yo hago un seguimiento posterior, ¿no? Y mando curitas y cosas así. Pero también estamos muy expuestos a la enfermedad mental, a pacientes con patologías, con cuadros familiares muy complejos, enfermedades. Por tanto, una de las cosas que para mí es fundamental es mi descanso. Yo tengo que dormir bien, duermo pues lo correcto, 6, 7 horas. Yo hago siesta, todos los días hago algo que me dé tranquilidad y que me dé alegría. Por ejemplo, eso entra dentro de mi rutina. Cuando yo hago mi agenda, pues tengo que hacer esto y esto. Sé cuáles son mis límites. En mi caso, que soy investigadora y hago también, tengo la práctica clínica, no tengo 40 pacientes al día, no puedo trabajar con muchas personas y las ubico o al principio de la mañana o al final de la tarde para que en el día yo pueda tener flexibilidad de hacer el resto de mis cosas, bien sea estudiar, escribir, dar clases, ¿no? Entonces, bueno, soy muy planificada, soy disciplinada y tengo alguna actividad física también, hay que hacerlo. Yo camino todos los días muy temprano, camino 1 hora y luego al final de la tarde hago yoga y estiramientos. El disfrute es algo que está en mi vida, debe estar. Le digo a todas las personas, por favor, no porque nos falte dinero, no porque estoy solo, no porque estoy lejos o porque estamos en crisis, no tengo derecho a disfrutar. Entonces el disfrute está presente en mi vida. Una película, una canción, un masaje, la contemplación de la naturaleza. Y creo que últimamente hay dos cosas con las que soy muy cuidadosa con mis relaciones sociales, ¿verdad? Con mis relaciones de mis amigos, me gusta la gente positiva, cuido entonces con quién voy a hablar, hay gente que suma, hay gente que tú te le acercas y te da buena vibra y hablas con ellos y te entusiasma. Yo procuro ser una persona así, yo quisiera sumarle a la vida de los otros, por tanto me cuido y le meto mucha cosa buena a mi cabeza, música buena, películas buenas, lecturas buenas, cuide lo que deje entrar a su cerebro, ¿no? Ahí soy muy cuidadosa y con mi descanso también. Bueno, allí Yoreli nos dio la fórmula para mantener una vida balanceada y mantener la torre de control en su lugar. Sí, Muchísimas. y para tu audiencia, Mili, el cuerpo nos manda señales, escúchelo, ¿ok? Porque difícilmente una crisis de ansiedad te va a dar de la noche a la mañana o un ataque de vértigo te va a dar de la noche a la mañana. No, el cuerpo empieza a decirte, mira,
aquí están estos síntomas, esos síntomas que cada uno de nosotros debe identificar. Ese síntoma empieza a hacerse más agudo, más intenso, pero nosotros a veces nos creemos Superman o Superwoman y tú le dices al cuerpo, espérate hasta el domingo, te prometo que el domingo voy a descansar, pero te puede dar algo antes. Entonces conozca sus límites, escuche su cuerpo, organícese, tenga buenos hábitos, ¿verdad? Haga algún tipo de actividad física que siempre va a ser importante para el control de la ansiedad y ábrale un espacio al disfrute y la recreación. Excelente, me encantan esos consejos, Yoreli. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, hemos aprendido un poco a diferenciar todos estos temas que son tan interesantes y que nos tocan a todos de cerca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que toda la información sea útil y que tomemos conciencia del cuidado de la salud mental en todas las etapas de la vida, porque la necesitamos para funcionar bien, para trabajar bien, para estar con entusiasmo, para disfrutar de la vida y de la familia. Bueno, y a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gustó el programa, compártanlo con sus amigos y los invito a suscribirse para que no se pierdan nuestras entrevistas. Será hasta la próxima semana. Buenas noches.